alternativamente. Los pares eran documentales, los impares eran ficción. Bueno, esta película aparentemente se mueve en ese terreno fronterizo entre el documental y la ficción, pero tú has dejado claro esta mañana que para ti, por criterios incluso éticos, tienes que defender que es ficción. Y me gustaría que lo desarrollaras un poco para que pudiéramos conocer también esa valoración que tú haces de tu trabajo. Bueno, muchas gracias, ante todo, por estar aquí. Efectivamente, La Academia de las Musas es una película que no he querido nunca presentar en ninguna muestra de cine de no ficción. Y ha sido invitada para muestras de cine de no ficción con una programación muy flexible. Y siempre he dicho que no, porque no quería sembrar ningún tipo de ambigüedad a ese respecto. Es decir, es una película verdaderamente de ficción. Tiene una singularidad, y es que el profesor es profesor en la vida real, su esposa es su esposa en la vida real, sus alumnas son sus alumnas, y a partir de ahí todo lo demás es una construcción que hemos hecho codo a codo las personas filmadas y yo, ¿no? Es verdad que es una película de ficción que no hubiera podido hacer sin mi conocimiento del cine documental. De la misma manera que mis películas documentales, como Construcción, no la hubiera podido hacer sin el conocimiento que tengo del cine de la ficción. Y eso puede dar por resultado una cierta hibridación, donde para el público no esté muy claro si es una ficción o un documental. Pero para mí como cineasta sí es muy importante elegir el espacio en el que me voy a mover. Digamos que en una película documental, tú dices que un personaje es un criminal y probablemente tendrá consecuencias incluso judiciales, ¿no? Aunque las importantes son las que conciernen como moral al cineasta. En una película de ficción, pues eso es distinto. Es decir, que aquí creamos unos personajes que son de ficción, podemos cuestionar a este profesor o a esta alumna, pero sabiendo que no son las personas, que son personajes que hemos creado conjuntamente. Ahí está. Es decir, que para mí lo más importante es que incluso en un documental uno puede actuar, pero a condición de que actúe de sí mismo. En la medida en que reemplazamos un cuerpo por otro, hablando en términos muy materiales, si para contar tu historia tenemos que coger a otra persona que haga de ti, entonces quebramos la lógica del cine documental. Bueno, me he puesto muy teórico. Pero decías también esta mañana, comentábamos... ¿Lo han pasado bien? Sí. A mí me enigmatiza muchísimo el espectador de la derecha. Ahora le preguntaremos, pero igual tiene alguna duda que plantear. Decías esta mañana que incluso en ese proceso de construcción de ficción, para ti ha sido fundamental las aportaciones de los propios intérpretes, porque ellos con sus diálogos, que fueron el punto de partida, te han ayudado a ir descubriendo qué camino debías seguir. Sí, es una película que digo que desde el punto de vista técnico yo lo llamo un soliloquio, porque la he hecho prácticamente solo. La única persona de equipo que estaba conmigo era la sonidista, Amanda, con la que hago todas mis películas. Pero nada más, es decir, que la cámara modestamente la he llevado yo, el montaje, es decir, que estaba solo, pero nunca he estado tan acompañado por las personas que tenía enfrente, que efectivamente son más que actores, porque son como mínimo dialoguistas y frecuentemente, aunque ellos no lo sepan, pues son co-guionistas de la película. Es decir, yo he sido instigador de unas situaciones
que me han trascendido, que han llevado más lejos de lo que yo pensaba. Yo no sabía qué película estaba haciendo, ni siquiera sabía que estaba haciendo una película realmente. La fui descubriendo poco a poco, investigando con ellos, ¿no? Siempre, quizá esto vale la pena remarcarlo, porque si no se entienden las cosas, ustedes saben que antes de las películas normalmente pues hay una sucesión de logos, de ayudas regionales, institucionales, televisiones, y se habrán fijado que en esta no hay ningún logo, ¿no? Y eso era una elección moral muy importante para mí como cineasta. No tengo ningún compromiso con ninguna institución, si acaso con las personas filmadas y si llega con los espectadores, sin ninguna mediación. Es decir, que nadie me va a decir qué porcentaje de catalán ha de haber, o de italiano, o de español, los criterios lingüísticos, etcétera. Todo se va a gestionar desde la coherencia de lo que se construye de la película, ¿no? Y si hubiese tenido que pedir una subvención o algo así, no hubiera podido hacer la película como la he hecho, ¿no? Porque mientras iba trabajando yo pensaba, esto es una experiencia muy interesante para mí, lo estoy pasando muy bien, estoy descubriendo cosas sobre la palabra y la imagen que me interesa investigar, y pensaba, a lo mejor hago un cortometraje o dos, o a lo mejor es una videoinstalación lo que estoy haciendo. Por momentos pensé que iba a ser algo de serialidad, podía ser un culebrón de televisión, que se alargará mucho. Podía ser muchas cosas y no tenía ninguna limitación. Y podía guardármelo en el cajón y decir, pues ha sido una experiencia interesante y punto, ¿no? Es decir, que no es hasta avanzada la experiencia que veo que tiene verdaderamente la composición muy cerrada de una película, ¿no? Y si no es desde esta libertad absoluta de espíritu, creo que sería imposible plantear una película así. Es una película hecha con las herramientas que yo tengo en casa, que he ido montando pues en mi escritorio, ahí donde escribo, pues escribiendo también con las imágenes y los sonidos, ¿no? Y alternando las fases de rodaje con el montaje. Es decir, que rodamos un diálogo, y tomo conciencia de la importancia del peso de esos personajes o de esos diálogos en el montaje, en mi casa. Y eso me permite reorientar los rodajes sucesivos que han de venir. Es decir, que es el cine alimentándose, nutriéndose de sí mismo, ¿no? De las escenas que capturamos. Hay dos cuestiones desde el punto de vista narrativo que a mí me han interesado especialmente. Una tiene que ver con la palabra, el lenguaje. Estamos en tres idiomas, en tres lenguajes diferentes. El lenguaje no se sale. No se sale. Rafael Pinto dice... Fíjese que lo importante no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Yo creo que en cine lo importante, en todos los dominios, no es lo que pasa, sino cómo pasa. Incluso yo a veces me veo en dificultades cuando me piden una sinopsis de la película, digo, pues mira, voy a contar el estereotipo del profesor viejo que se va con alumnas jóvenes. ¿Qué es esto? Es decir, la sinopsis no tiene ninguna importancia, o a grandes trazos puede ser un arquetipo bastante insustancial. Lo revelador está en los matices, en cómo pasa, y cómo se dice una frase, con qué fuerza, con qué proyección, cómo gravita una pausa tras una frase, eso lo transforma todo, ¿no? Es cierto, y tenía anotado esa frase exacta, le voy a robar palabras a Rafael Pinto ahora en varios momentos, pero la idea de que del lenguaje no se sale, de algún modo nos remite a esa necesidad quizás de la reflexión verbal y del esfuerzo de comunicación es quizás la única manera de llegar al amor, pero por otra parte esa mezcla de lenguas diferentes que inicialmente podría ser un babel de confusión, en la película es armonioso y termina siendo un esfuerzo de reivindicación de la palabra. Y por otra parte también dice Pinto que el amor se construye a partir de la novela y de la poesía, y que la poesía... El amor es un invento de los poetas. De los poetas, y que los poetas
de algún modo hablan con los muertos, y que la novela es un juego de espejos y de reflejos. Y también me ha interesado mucho cómo narrativamente, has filmado esas secuencias detrás de un cristal, detrás de una luna de un coche, como intentando de alguna manera encontrar en la ocultación el detalle. Todas esas cosas me gustaría de alguna manera que me dijeras cuál ha sido la idea que han dado detrás de todo ello. La idea de filmar detrás del cristal me parecía como una evidencia muy física para los actores. No entrar en su espacio. No son actores profesionales, creo que son actores muy buenos, pero no son profesionales, no tienen ninguna experiencia. Entonces me parecía que quedarme fuera, no invadir su espacio, cuando dialogan en un coche o en su casa, les iba a facilitar lo que yo llamo la puesta en situación. Pensé también que estilísticamente iba a resultar extraño si la película empieza en una lógica casi documental, observacional, en el aula no deja de ser espacio público de observación, entonces ¿cómo pasar al espacio privado, ¿no? Creo que si no hubiese ese cristal, si hubiese creado una quiebra en el verosímil cinematográfico. El estar al otro lado del cristal mantiene esa idea del observacional. Entonces me salió así, pero luego analizando en el montaje me gustó el juego de la interferencia de los reflejos, ¿no? Que hace más incorpóreos a los personajes, les da una estilización, crea una distancia, un filtro. Y surgían cosas interesantes de ahí. Por ejemplo, tuve un accidente con la cámara que lo quise dejar porque me pareció muy poético. Es un momento donde la muchacha está hablando de una relación que tiene por internet y donde las palabras le bastan. Dice, no necesito un cuerpo porque pues las palabras son tan poderosas, ¿no? Y mientras está diciendo esto, desaparece literalmente su cuerpo, porque hay una nube que lo ocupa todo. Se convierte en luz el rostro, se difumina, por así decirlo. Eso es un accidente, porque mi camarita es muy precaria y no podía leer bien la luz de esa nube que cruzaba. Pero me pareció que en ese accidente pues había una bonita idea poética. No sé si es un poco teórico, pero me gusta también en una película que se habrán fijado ustedes, es muy sintética, no tiene planos de transición ni tiene planos que describen el espacio. Entonces casi la única referencia espacial que se tiene es a través de estas manchas de los reflejos, ¿no? A través de los reflejos imaginamos ciudades, árboles, bosques, paisajes que no se muestran en planos. Digamos que es una película hecha sin nada, entonces a mí me gusta mucho controlar, que tenga sentido todo lo que vemos en el encuadre. En la medida en que no tenía ni iluminación ni dirección artística, decidí que iba a centrarme en el pequeño espacio que podía controlar. Ese espacio es el de los rostros. Entonces, que esos rostros tuvieran ese movimiento de la ciudad me parecía interesante, porque era una manera de sugerir el espacio en el espectador. Me pareció que cuando leemos hacemos esta operación también. Cuando leemos estamos visibilizando, estamos creando imágenes, dotamos de rostros, imaginamos a los personajes, proyectamos nuestras localizaciones a partir de los espacios que se nos sugieren literariamente. Y en estas imágenes creo que pasa algo equivalente. Nos imaginamos una ciudad, una calle, a partir de un mínimo de indicios, ¿no?
Me gusta esta idea de enfrentar al espectador como lector frente a las imágenes, ¿no? Siempre digo, hay una expresión que detesto, que es la de enganchar, que seguro que casi todos ustedes lo utilizan, porque se utiliza mucho. Esta película me ha enganchado. Y a mí no me gusta porque hace del espectador algo pasivo, que se engancha. Yo creo que las películas, eso es dominio de la televisión. El espectador de cine está imaginando cosas, está leyendo la película. Creo que podría seguir haciéndote preguntas porque hay muchos temas que me han interesado. Creo que es una película sumamente sugerente, pero me parecería mucho más enriquecedor si tenéis alguna pregunta, y veo que hay allí amigos que ya tienen deseo. Yo os presto el micro inalámbrico y por favor la formularia. Gracias. Quería preguntarte si los diálogos de los personajes los han inventado ellos o los has inventado tú. No. ¿Qué más quisiera que ser capaz de haber creado estos diálogos, ¿no? Siempre digo que me jacto de haber hecho una película con diálogos muy bellos, y lo hago impúdicamente pues porque no he escrito una sola frase. Y además son frases que creo que es imposible escribir, ¿no? Por ejemplo, en Nápoles, el profesor le dice a la alumna, le dice: "Io sapeva che il tuo desiderio mi apparteneva". Es una frase imposible. Yo sabía que tu deseo me pertenecía. ¿Quién habla así? Es imposible. Eso es del dominio o de trovadores muy antiguos o de boleros enloquecidos, ¿no? Solo es posible si es palabra dicha y surge así. Es decir, esa frase es imposible darla a un actor, concebirla, ¿no? Por eso me resultaba excitante hacer una película pues con esta comunidad literaria, porque había una posibilidad de juego con la palabra pues que es muy raro encontrar en cine, ¿no? Sí, quería preguntar si los nombres de los personajes que se usaban dentro de la película eran los nombres de verdad de las chicas y el profesor. Todos los nombres que se ven al final, solo vi un nombre de Mireia, pero... Sí. Efectivamente, intenté evitarlo para no crear confusiones, pero el hecho de proponer nombres ficticios les dificultaba la espontaneidad de las improvisaciones, ¿no? Recuerdo que no son profesionales. Entonces intento eludir en la medida de lo posible los nombres propios, los apellidos no se dicen nunca, pero los nombres de pila sí se corresponden con la de los actores. Y de su lado, como uno que hace documentales, ha investigado a ver qué consecuencia ha tenido esto en las vidas de las personas que han participado en su película. Bueno, somos muy amigos y normalmente, además, he conseguido en este caso democratizar la presentación de la película, pues porque muchas veces, si es posible, en lugar de presentarla yo, pues la presenta alguno de los personajes protagonistas, concretamente pues el matrimonio formado por Rosa y Rafael y Mireia, pues que la chica italiana vive en Italia, es más difícil, ella va a organizar proyecciones en Cerdeña y se ocupa, pero está muy repartido, ¿no? Y ha sido una experiencia muy buena. Es decir, los personajes de mí, está mal que lo cuente, pero van cada semana al cine a verla. Lleva 6 semanas en cartelera en Barcelona y acuden constantemente. Para ellos es una experiencia
pues muy buena, ¿no? Sobre todo para Rosa, pues, me dice estar viviendo una segunda juventud, porque además suele ser el personaje más agradecido. Bueno, muy bueno. Ellos, yo les he dicho que ni hablar y tal, pero están haciendo una segunda parte. No quiero saber nada ya de eso, ¿verdad? Sí, muy bueno. Hola, buenas noches. Uy, qué alto. Yo quería preguntar, a lo mejor quizás lo has dicho antes, que como tengo un despiste, pues No importa. Yo soy muy despistado. Yo también. A ver, tú marcabas las pautas, me decías, venga, vamos a hablar de este tema y ustedes improvisáis, como la comedia del arte, por ejemplo, ¿no? Que decimos un tema y ya de ahí se surge todo. O decía, venga, pues ahora esta parte tal, o vamos a raíz de esta pauta, o no sé. Mi método es un poco instigar las cosas, no decir qué es lo que han de decir, porque eso no funciona nunca. No, pero en el sentido, perdón que te corte, en el sentido de, vamos a visualizarlo de esta forma, va a pasar esto. Él tiene su aventura con su musa o lo que sea, y de aquí, de esta raíz partimos, ¿no? O como, es que no sé, estoy un poco confuso. Lo que intentaba comentar es simplemente intento condicionar para que se produzca lo que imagino. Condicionar, más que decir qué es lo que se debe decir o qué es lo que va a pasar. Crear la situación. A veces simplemente yo utilizo un poco el juego, puesta en escena, puesta en situación. Muchas veces la puesta en situación, pues quizá hay un elemento central que es ¿qué personajes decide reunir? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues si ahora pongo a este profesor con esta chica, esto tal. Creas un clima determinado antes, hablas de unas cosas con ellos, propones y dejas un espacio y a ver qué pasa. Para mí tiene mucho que ver también con la moral del pescador. No forzar demasiado las cosas, sino elegir un emplazamiento en el río adecuado, una hora del día, un momento, una situación y echar la caña ahí y a ver qué da, ¿no? Es decir, que funcionaba más como un instigador, pero como un instigador que se ve constantemente superado por lo que te dan ellos, ¿no? Muchas veces completamente inesperado. Algo que me lleva a reinterpretar constantemente el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo no tenía ni idea que la película nos iba a llevar a Italia, pero en una de las clases me sedujo enormemente el primer plano de una muchacha que hablaba con una convicción extraordinaria de la existencia todavía de la Arcadia, con esos pastores que parecen surgidos de la mitología de las bucólicas, con esos pastores que siguen con los cantos y la poesía, ¿no? Entonces, bueno, ese plano, ¿qué hacía con él? Si lo utilizaba tenía que tener consecuencias. En cine todo tiene consecuencias, no puedes utilizar algo aislado porque es bonito sin más. Entonces, pues si quería utilizar este plano, teníamos que ir allí y ver qué pasaba. Es decir, que lo van dando ellos, el material. En la secuencia del enfrentamiento entre las dos mujeres final, pues me plantearon la existencia de un tercer personaje. Pues el profesor hace años que tiene una historia con otra mujer. Entonces, ¿qué hago ahora? Tengo que buscar una solución. Me han dado esto, pues es una interacción permanente, ¿no? Es como una partida de póker. Yo pongo esto, pues ahora te toca a ti. Una interacción. Y eso lo provoco desde hace mucho tiempo. Desde Tren de Sombras, por lo menos, me gusta que sea así. Es decir, que yo instigo algo, pero quiero verme sorprendido y quiero verme, sobre todo, trascendido por lo que me da lo que tengo enfrente. Es decir, que lejos de ser la lógica del cineasta que hace una película para denunciar una situación, para intentar mejorar el mundo, para
para dar un sermón en definitiva, yo hago una película para descubrir algo y para compartir ese descubrimiento con el espectador, ¿no? Porque si no, pues no tendría sentido hacer cine. Es decir, asistir a una revelación que me trasciende. Si la tuviera ya encerrada en un guión, perdería el deseo de hacer una película. El deseo de hacer una película tiene que ver con el deseo de descubrir la propia película. Gracias. Hola. Bueno, en realidad le iba a preguntar, la pregunta iba en el sentido de si efectivamente todo lo que filman en Cerdeña junto con los pastores, si me parecía absolutamente real, no porque los demás no lo fuera, sino porque la pregunta era si eran pastores realmente. Y en ese sentido le quería preguntar si era intencionado, igual es que yo lo he percibido así, que yendo todo el hilo de la película en torno al protagonismo no solo de la palabra, sino que lo es todo y además tiene un peso absoluto, ¿no? Incluso en esta relación a través de internet entre Mireia y el otro chico, cómo se contrapone al diálogo del pastor Giovanni cuando dice que, claro, que en su dialecto no existe la palabra amor y le describe, ¿no?, en la que no hay absolutamente ninguna palabra. ¿Cómo se podría definir eso cuando tú bailas 2 o 3 veces con la misma mujer? Es decir, como lo evoca como si fuera una especie de, como de conversación, ¿no?, en ese sentido, y la palabra está completamente ausente, ¿no? Lo digo si se hace profi y no deja de ser un objeto de estudio de una filóloga, ¿no? Lo digo porque me ha llamado tanto la atención, obviamente intencionado es, pero no sé si tiene el peso de contrapunto, ¿no?, que para mí por lo menos lo ha tenido la película, aunque solo sea porque efectivamente eso también da ese contraste, ¿no? Y el otro tema era porque yo he tenido todo el rato una sensación como muy ambivalente. Pues espere un momento, porque me he dado muchos contenidos y me he olvidado. No, que eso, bueno, efectivamente lo ha contado muy bien, ¿no? No era algo consciente a priori, pero es algo que encontré y que trabajé en el montaje así. Sí hay una cierta liberación del lenguaje en esa secuencia, a través de los cantos que evocan los sonidos de la naturaleza, el viento, los rebaños, etc., ¿no? Es algo muy primordial. Y sí es cierto que ahí hay una apropiación de un material que podríamos llamar documental. Pensaba un poco ahí pues en Rossellini, ¿no?, que en películas como Stromboli, por ejemplo, filma escenas documentales como la de la pesca del atún, y luego eso lo está mirando el rostro de ficción por excelencia, que es el de Ingrid Bergman, con toda la estilización que implica ese rostro, ¿no? Entonces, como queda apropiada ese registro documental a través de los ojos de la ficción, que son los de Ingrid Bergman. Un poco ese era el criterio. En cuanto concierne a los cantos y a las poesías, pues la historia de amor que se insinúa en la película con un pastor, evidentemente, pues es ficción. Con esto es lo último. Yo todo el rato he tenido como esa tensión, lo digo sobre todo con el tema de la relación patriarcal. De hecho el concepto patriarcal ha salido más de una vez, entre el intento del profesor, ¿no?, de subvertir esa significación en torno al papel que se asigna a la musa, ¿no?, como elemento pasivo, de inspiración al poeta, etcétera, etcétera, ¿no?, y ese intento del profesor todo el rato de subvertir ese sentido. Pero me lo daba más las actitudes o las reacciones de los personajes femeninos ante distintas intervenciones del profesor, ¿no? Como, sí, tú te defines de esta manera o tal cosa, pero como esa actitud de descrimiento, ¿no? Entonces ha habido como una tensión permanente en ese sentido. No sé si también ha sido a propósito o ha surgido más de los diálogos improvisados, pero sí era, porque realmente esa tensión se da, ¿no?, entre el objeto pasivo de inspiración, que siempre está representado por una mujer, y el poeta, ¿no?, en este caso un hombre. Sí, sin duda es muy incorrecto lo que se plantea. Pero bueno, nunca dejaría de hacer algo que me parece interesante por el hecho de que sea incorrecto. Debo decir también que no soy un moralista. Y no me gusta... No. Sí, pero lo digo por aclarar, porque sí, yo no lo sí. defino como... A ver... Pero me gusta
bueno, definir mi actitud frente a estas cosas, ¿no? Digamos que nunca me gustaría condenar a personajes. Ahora bien, sí problematizarlos. Y probablemente la película se gesta ahí, es decir, cuando filmo las clases, yo acudo ahí, me gustan mucho las materias de las que se hablan, pues me siento como en casa con Lanzarote y Ginebra, y los trovadores, y las esferas celestes. Pero en una clase, por más que los alumnos y las alumnas en este caso se sublevan, estamos en una lógica de la voz de la autoridad esencialmente unidireccional. Entonces, frente a esto, ¿cómo reaccionas como cineasta? Y ahí es donde planteo la necesidad de salir de la escuela, de problematizar ese discurso confrontando en el espacio privado a ese profesor con otros personajes, en la cocina de su casa, con una alumna, con otra, etc., ¿no? Y entonces en la confrontación de ese rostro con esos otros rostros van surgiendo las contradicciones, los matices, la problematización de ese discurso inicialmente unidireccional, ¿no? Y de hecho de ahí, de ese deseo de confrontación, pues es cuando se va viendo una cierta estructura dramática y donde nacen los personajes. Es decir, que sí surge de una forma muy consciente eso, ¿no? El percibir también pues las contradicciones, no solo del profesor, que sin duda es el personaje más patético o más cuestionado a lo largo de la película, sino también de las mujeres, que pues muchas veces piensan unas cosas pero sienten de otra manera, o con los como sucede en la vida, por otra parte. Ahí he dejado que verdaderamente cada personaje fuera conducido por, en fin, cada actor ha conducido a su personaje, ¿no? Yo les he ayudado. Son ellos y ellas que han ido definiendo a sus personajes. Buenas. A ver si me ordeno un poco. En este caso, la implicación entre el género de ficción y de no ficción es muy grande y muy sugerente. Y lo normal, digamos, en las películas de ficción que quieren dar verosimilitud y todo el rollo, es utilizar los recursos del documental, que es un poco como lo fácil, que si los planos, que si el montaje, no sé qué. Pero en el momento en que, digamos, que también te carga el último reducto de la diferencia entre esos géneros, que es el guión, en el momento en que lo hace precisamente un guión en construcción, que queda en la película, en su discurso, que diga que no es ficción, o sea, perdón, para que veas, que no es no ficción, sino ficción. Y te lo digo precisamente porque si tú no llegas a hacer la aclaración, al final, yo de hecho tenía miedo de preguntarte cosas pensando que era un género en el que yo me estaba equivocando y hacer un poco así ridículo, ¿no? Entonces yo te iba a preguntar por esta película como un documental. Sin esa explicación externa, ¿cómo crees que se llega a la ficción en esta película? Bueno, yo creo que antes utilizaba la palabra problematizar, que como espectador pues se va advirtiendo una mutación dentro de la propia película, ¿no? Que uno empieza leyendo estas imágenes del aula, de una lógica que puede ser documental, pero luego es difícil entender que puedas ser testigo de escenas de la intimidad en esa lógica documental, ¿no? Y sobre todo asistir a relaciones de causa-efecto que van de una escena a otra. Pues en la película documental probablemente la cámara existiría la instancia enunciadora de los cineastas, hay la continuidad de un plano a otro, una serie de estilemas que yo creo que nos hacen pensar. Ahora quizá nos pondríamos un poco pesados hablando de las maneras de enunciar, ¿no?, de ficción o documental.
tal. Yo creo que el espectador, y eso es bonito que pase, a veces el espectador es muy inocente frente a las imágenes, frente a la televisión, y en esta película pues es interpelado, ¿no? Está obligado de alguna manera a preguntarse cuál es la relación con la realidad, ¿no? Y eso es bonito que sea así. Es decir, que no nos fiemos demasiado de las imágenes, que repensemos. La película tiene muchas mutaciones, también empieza en un tono jocoso de comedia, bastante ligera, de comedia de enredo, y se va evolucionando un poco hacia el melodrama. Empieza como un documental, y luego yo creo que la lógica de la evolución de los personajes y de los diálogos pues va indicando que eso no es posible en una perspectiva documental. En continuación con eso, era otra pregunta. Te lo digo porque, por ejemplo, desde tu punto de vista, o sea, tu opinión, pasa mucho en los círculos así un poco más intelectuales o artísticos que se llega a estructurar la propia vida real en base a obras de arte o a literatura y tal. Eso también podría explicar un poco por qué esos personajes, si fuesen reales, o sea, lo que hacen es real, podrían llevar su vida de esa manera, de la manera en que la llevan según la leen en los libros. O sea, que también un poco por esa razón, no sé si me explica. Sí, y eso es una idea que me gustaba mucho que se diera en el cine, es decir, que se llevara lo literario a la vivencia, ¿no? Y que está dentro de la propia película. Podríamos ver los primeros minutos de introducción en el aula, se enuncian una serie de cuestiones que luego se van a llevar a la práctica. Es como si la película la pudiéramos dividir entre la teoría y la práctica, los ejercicios que nos llevamos a casa. Se enuncia el tema del amor adúltero, los trovadores, Paolo y Francesca, tal cual, y luego pues fue el criterio un poco para seleccionar qué contenidos de la clase iba a rescatar, ¿no? Pues los que iban a tener consecuencias después, ¿no? Entonces es un tema que está muy presente en la película, es decir, la vida y la creación, el artificio literario, incluso en internet, ¿no? Tanto como en los sonetos, y la palabra dicha, la vida y la creación, está en la propia forma de la película. Me sorprende que tanto en La ciudad de Silvia como en Tren de sombras tiene más peso la imagen y el sonido que la palabra, y sin embargo en esta película hemos dicho que tiene mucho peso la palabra, y no sé, la veo como una película extraña dentro de su filmografía. ¿A qué se debe este cambio, por decirlo de alguna forma? Bueno, la verdad que nunca he querido asentarme en ninguna fórmula, ¿eh? Recuerdo que cuando hice En construcción, con diferencia, pues mi película más popular en España, me ofrecieron 2 o 3 proyectos muy parecidos a En construcción. Como cineasta es una frustración, pues que te ofrezcan algo que ya has hecho. Es explorar cosas nuevas, territorios nuevos, ¿no? Tren de sombras con respecto a En construcción eran también como un reverso, y quizá también a mí me provocaba cuando veía que me trataban demasiado como un esteta y tal. Pues ahora voy a filmar obreros sucios, y después entonces me catalogaron de cineasta social. Pues ahora voy a hacer una película en una terraza de gente muy pija y muy guapa, porque entendía que era una perspectiva de lo social que me parecía reduccionista. En fin, no es tan básico, no es así como funciono, afortunadamente. Pero quiero decir que sí, que hay algo que me lleva a destruir con cada película la anterior, ¿no? De la misma manera que este juego entre ficción y documental, el movimiento pendular, ¿no? Y luego que me sale así, tampoco es que lo haga muy conscientemente. La mujer que presentó la película en Locarno me dejó muy sorprendido, describiendo la película un poco como el reverso de La ciudad de Silvia, donde habría una serie de contenidos comunes
pero con formas muy opuestas. Pues ahí era efectivamente una película esencialmente sobre la imagen. Las presencias eran fantasmas más que personas de carne y hueso, ¿no? Aquí, por más que se hable de musas, tienen muy poco de mítico estas mujeres, sumamente reales, ¿no? Probablemente los personajes más construidos que he filmado nunca. ¿Y tiene alguna idea de cuál será su próximo trabajo? ¿Una película muda o...? Bueno, es cuando estoy en esas fases en las que me debo todavía las respuestas a mí mismo, ¿no? Y entonces es una interferencia las respuestas cuando no te las has dado todavía. Pero, por ejemplo, sí pasaría mucho por el control de la forma cinematográfica, por el trabajo con el equipo. Siento mucho el deseo. Aquí me he divertido mucho. La ligereza que te da no depender del equipo. Pero siento el deseo absoluto de controlar la luz, la puesta en escena, el trabajo en equipo. Es lo único que puedo adelantar. Hola, buenas noches. Voy a ver si soy capaz de transmitir un poco la reflexión, ¿no? Yo casi retomaría la idea de esta chica que comentaba la fuerza de la palabra en la película. Que reconozco su voz. Sí, ¿Es posible? Sí, mi hermana es una chica que sale aquí. Su hermana sale en la película. Sí, tenemos la misma voz. Su hermana es la mujer que cierra la película en el coche con el agua. Sí, que explica el mito de Apolo y Dafne, ¿no? Claro, es que es la misma voz. Enseguida lo he identificado. Está aquí Patricia. Yo sabía que no podía pasar un poco desapercibido en cuanto abriera la boca. Pero bueno, el tema es un poco la reflexión entre la fuerza de la palabra, que me parece casi engañosa, ¿no? Del profesor un poco truán, y esas alumnas que se dejan un poco engañar. Porque entonces, cuando lees a expertos en comunicación y te dicen que, bueno, que estudios te dicen que solo el 7% de lo que se dice realmente es lo que se transmite a través de la palabra y el 93% es todo lo demás, ¿no? Es decir, estamos hablando de comunicación oral, pero realmente es que se creen todo lo que transmite este hombre. Es simplemente una reflexión, ¿no? Pero como que me cuesta que caigan en esta trampa que dice mi hijo, ¿no? Un poco. No, me gustaría que tu hijo me contara. Sí. Viene un poco adoctrinado, pero no creo que no va a colar. Pero yo creo que es más complejo, es decir, que es un profesor que es muy cuestionado por muchas personas. Está pues la muchacha que no acepta las rimas, que quiere acabar con la academia. Y también una cosa que no quisiera que pasara inadvertida es que la muchacha italiana dice que la idea de la academia ha sido suya. Lo dice con plena convencida. Y es verdad. La idea de la Academia de las Musas a mí me pareció un disparate absoluto. Filmar eso, ¿cómo vamos a filmar la Academia de las Musas? Es un disparate, no va a haber quien se lo crea. Me parecía de ciencia ficción. Yo fui simplemente por amistad con ellos y porque es una pandilla muy divertidos, hablando de literatura y tal. Pero no me lo creía. Entonces el milagro que se operó para mí es que esa sucesión de diálogos me hacía increíble. Claro que sí, pues la Academia de las Musas está ahí, son ellas hablando en esos términos del amor y de la... ¿Cómo no me lo voy a creer si lo tengo enfrente? ¿No? Entonces, eso me pareció fascinante. Una idea increíble, resulta cinematográficamente completamente verosímil por la convicción que tienen las palabras de estas mujeres. Recordé un poco a Hitchcock, que decía, cuando más inverosímil es un asunto, más verosímil ha de ser mi manera de abordarlo cinematográficamente, ¿no? Es decir, que el profesor es también
una persona vampirizada por una de sus alumnas. Es como una película de vampiros, donde también ellos me vampirizan a mí, a veces. La cámara les vampiriza, entre ellos se vampirizan. Lo que sí creo es que sí hay una dialéctica, un cuestionamiento permanente. Creo que es una película muy dialéctica, porque es siempre confrontación entre unas palabras y otras. Y cinematográficamente también, porque es la dialéctica entre el rodaje y el montaje, ¿no? Cuestiono el material rodado en el montaje y preparo mi siguiente rodaje así. Yo creo que el profesor las pasa canutas. Tú no eres Sócrates, ni tus clases son un banquete, ¿no? Metodológico. Es constantemente cuestionado. Sí, pero dice que no hablaría, eso también lo dice su esposa, porque ¿qué haces tú en clase si no predicar? Yo siembro la duda, se defiende él, ¿no? Es decir, que no es una película complaciente precisamente con el discurso del profesor, ¿no? Incluso si yo no lo condeno, y tiene algo que me gusta mucho, que es la educación, la literatura como vivencia, ¿no? Es decir, trascender el aula y hacer de la literatura verdaderamente vivencia. Con qué gusto hablan del amor y las palabras. Desiderare, desechar sota las estrellas. El origen de la palabra desear, desiderar, desear bajo las estrellas. Bueno, la película ha sido un aprendizaje constante para mí también. Es una pena porque creo que estamos todos muy a gusto charlando contigo, pero me dicen que las proyecciones deben continuar y el cine... Menos mal. Y el cine tiene que seguir despertando eso, emociones en el público y en la gente. Y me gustaría que, ya que en vuestro caso ha sido así, porque me consta por el interés y la participación que habéis tenido, difundáis entre vuestros amigos, entre vuestros círculos más cercanos, que sería una estupendísima idea venir a ver la Academia de las Musas y descubrir lo que hoy hemos estado hablando. Y ya robándole la última reflexión a tus personajes, se dice en la película que el arte es la vida y no hay nada más. Y en ese sentido, en un momento como este que vivimos, en el que la sociedad se está apartando radicalmente del arte y cayendo en la urgencia y la banalización, yo quiero agradecerte de manera especial tu trabajo y tu esfuerzo creativo, porque gracias a ello nos estamos reconciliando, no solo Ojalá fuera gracias a ello, pero ya no serían las artes, las humanidades, diría simplemente, que creo que se va a pagar muy caro el hecho de que estén en la educación penalizadas, que se haya acabado prácticamente con las humanidades, ¿no? Para mí tenía algo de gesto político también, el mismo hecho de que la película se moviera en ese espacio. Pues gracias, porque con tu trabajo nos reconcilias de hecho con la creatividad y con la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias.